You have heard it said 45. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. ¿Has oído decir? En esta conferencia, estamos explicando la enseñanza más famosa de Jesús, el Sermón del Monte, considerando el plan de salvación, el propósito de Dios para la humanidad, conforme al contexto social de aquella época, es decir, la forma en que oyeron y entendieron la gente de aquella época. Recordemos, el plan de salvación. Dios Todopoderoso creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas al escuchar su palabra, creer y convertirse a Jesús, porque el pecado nos había excluido de ser parte de la familia de Dios. Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 3:23. Jesús tomó la naturaleza humana, encarnando en el vientre de María. Él vino a la tierra, siendo 100% hombre, y 100% Dios. Jesús asumió la naturaleza humana, para morir sacrificado por nuestros pecados. Hebreos 2:14 al 15. A través de su sacrificio, Jesús abrió el camino para que todos los que creen y se entregan a Él, sus pecados sean perdonados, y ellos sean restaurados y vengan a ser parte de la familia de Dios. Jesús, en su humanidad, es el modelo de la familia de Dios. Con su vida y sus enseñanzas, ha hecho que su carácter y comportamiento sea el mismo que tenemos nosotros. Juan 1:12 al 13, Romanos 8:29. En el Sermón del Monte, Jesús habla 7 declaraciones específicas para afirmar el carácter y la personalidad de los hijos e hijas de Dios. A esta tremenda enseñanza, nosotros lo conocemos como bienaventuranzas. Mirando las enseñanzas de Jesús, los hijos e hijas de Dios son humildes y tienen verdaderas evidencias que se han arrepentido de sus pecados, son amables con todos, y anhelan hacer lo correcto a los ojos de Dios, con motivos puros, compasivos, se esfuerzan por llevarse bien con la gente. Mateo 5 del 3 al 10. Con esta lista de carácter cristiano, Jesús estaba estableciendo un estándar de cambio y transformación del comportamiento humano. Lo normal entre nosotros los seres humanos, que fuimos creados a su imagen de Dios, y con la capacidad de expresar sus atributos morales, para tener misericordia, amor, paciencia, santidad y paz. Génesis 1:26. El carácter del creyente que es verdaderamente feliz, es porque ha sido restaurado al propósito creado. Jesús no vino a la tierra para darnos una lista externa de reglas que debemos seguir, Él murió para producir cambio interior en el ser humano. Jesús murió para restaurarnos como personas que quieren, y pueden vivir en obediencia a Dios nuestro Padre, tal como lo hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. 2 Corintios 5:15. Cuando alguien reconoce a Jesús como Salvador y Señor, Dios mora por medio del Espíritu Santo, la persona comienza una relación espiritual, la Biblia lo llama nuevo nacimiento, que es el comienzo del proceso de transformación, y la forma de volver a Dios, mediante una restauración progresiva hasta llegar a tener la semejanza de Jesucristo. Juan 3, del 3 al 5, 2 Corintios 3:18. Después de que Jesús dio las bienaventuranzas, hizo algunos comentarios relacionados con ellas. Mateo 5 del 11 al 16, comenzó a hablar de la ley, es decir, del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Mateo 5:17 al 20. Recordemos que el contexto del Sermón del Monte, Jesús pronunció un discurso dirigido a los judíos del siglo I a personas cuyas vidas estaban dominados por la ley de Moisés y los profetas, a los hombres conocidos como escribas y fariseos. Los escribas eran eruditos profesionales que, a lo largo de los siglos, interpretaron las escrituras para aplicarlo a la vida diaria. En la época de Jesús, había miles de interpretaciones escribas expresadas en reglas y regulaciones que no se encuentran en la ley misma. Estas interpretaciones, o tradiciones, como se las llamaba, despojaron a la ley de su verdadero significado, no captaban el espíritu de la ley. Sin embargo, estas tradiciones estaban consideradas al mismo nivel de la ley. Mateo 15 del 1 al 9.
Los fariseos eran hombres que se apartaban de las actividades ordinarias de la vida para hacer cumplir las normas y tradiciones, eran como organismos de control para identificar y condenar las infracciones en el pueblo judío. Los judíos del primer siglo lograron la idea de lo que es correcto según Dios a partir de la enseñanza y el ejemplo de los escribas y fariseos. Sin embargo, Jesús le dijo a su audiencia que, para entrar en el reino de los cielos, su justicia o rectitud tenía que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Estos líderes habían ideado formas para cumplir la letra de la ley, pero violaron la guianza del Espíritu, motivados por sus deseos y actitudes piadosas y religiosas. Estos líderes profesaban amor a Dios, pero con sus acciones lo negaban, porque despreciaban a las personas hechas a imagen de Dios. Estos hombres eran opuestos a todo rasgo de lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Eran orgullosos, altivos e implacables en lugar de humildes, mansos y misericordiosos. Lucas 18 del 9 al 14. En la siguiente parte de su sermón, Jesús utilizó 6 ejemplos de la ley de Moisés: el asesinato, adulterio, divorcio, los juramentos, represalia y amor al prójimo, para presentar el verdadero espíritu que había detrás de la ley, y exponer la falsa justicia predicada y practicada por los escribas y fariseos. Mateo 5 del 21 al 45. Jesús encuadró cada ejemplo con una declaración: habéis oído que se dijo en la ley de Moisés, pero yo os digo. Jesús citó la ley y le dio su suya propia. Su interpretación y la práctica de la ley de Moisés fue muy diferente a de los escribas y fariseos. En una conferencia anterior, vimos el primer ejemplo de Jesús. Oísteis lo que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que mate será culpable de juicio, y el que se enoja con su hermano será culpable de juicio, el que insulta a su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5 del 21 al 22. Jesús no estaba enseñando que, si insultas a alguien y le llamas tonto, irás al infierno. Jesús estaba ilustrando que el significado del espíritu detrás de la ley tiene más significado que los que la ley dice: no matarás. No matar es la letra de la ley. No tengas ira, no guardes resentimiento y desprecio hacia los demás, es el espíritu de la ley. Los fariseos no cometían asesinatos, pero despreciaban y juzgaban severamente a la gente que no seguía su ejemplo. Mateo 23, del 23 al 25. Jesús enumeró 3 castigos cada vez más severos para la ira y las expresiones verbales de ira, interpretando que el castigo era literal, sino él estaba mostrando la seriedad de los castigos duraderos, diciendo que la ira y desdén implacables eran tan inaceptables para como el asesinato. Jesús le dijo a su audiencia que hicieran las paces y se reconciliaran con la gente en lugar de aferrarse a la ira, buscando venganza. Mateo 5 del 23 al 26. Más tarde, Jesús enunció claramente que el espíritu de la ley se resumía todos los mandamientos de Dios, solo en 2 afirmaciones: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y más grande mandamiento, Deuteronomio 6:5, y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Todos los demás mandamientos y las exigencias de los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. Mateo 22:37. Este amor no es un sentimiento, es una acción, y la forma principal en que podemos demostrar el amor por Dios es en la forma que tratamos a las personas. Debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Primera de Juan 4:20. Controlar la ira implica cómo pensamos que nos hablamos a nosotros mismos para poder controlarse, y no alimentar la ira, siempre pensando: ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si estuviera en la misma situación? Mis pensamientos y mi comportamiento deben ser para glorificar a Dios en este momento, como si Jesús estuviera aquí ahora mismo. En lugar de llamar idiota a la otra persona, es mejor recordar que esa persona es preciosa y valiosa para Dios. En lugar de insistir y reclamar tus derechos, mejor es humillarse, dejarlo y dejar que Dios haga justicia. La última palabra lo tiene Jesús. A continuación, Jesús utilizó el ejemplo del adulterio para profundizarse e ilustrar más la presencia del Espíritu detrás de la ley. Ustedes lo han oído. Dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5 del 27 al 28.
La ley de Moisés dice que los hombres y las mujeres no deben cometer adulterio. Éxodo 20:14, pero Jesús en claro, que no solo está prohibida la acción, sino también el pensamiento o la intención que está detrás de la acción. Los fariseos habían reducido esta ley a un mero acto físico del adulterio. Sin embargo, la ley también decía, no codiciarás la propiedad de tu prójimo. En esto incluye a la esposa de otro. Éxodo 20:17. La palabra traducida codiciar, significa desear apasionadamente, dar rienda suelta a los deseos desenfrenados con una persona casada. Jesús no estaba hablando de los deseos normales que son parte de la naturaleza humana, no está diciendo de mirar con admiración a una mujer bonita, está diciendo, de mirarlo con intención lujuriosa y codiciosa. Mirar, significa dirigir los ojos hacia algo, codiciar significa, anhelar, desear fervientemente poseer lo ajeno. En otras palabras, si miramos con excitación para alimentar o estimular nuestros deseos, o si miramos con el mismo nivel de Jesús. Jesús inmediatamente siguió esta declaración diciendo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala lejos, porque es mejor que pierdas uno de tus miembros, que todo tu cuerpo vaya enterito al infierno. Mateo 5 del 29 al 30. En aquella época, la gente creía que la mano derecha y el ojo derecho eran más importantes que el ojo izquierdo y la mano. ¿Los conocían este dicho? No importa cuán valioso sea algo para ti, que amas, pero te hace pecar, apártate y deshazte de ello. Tomar medidas radicales es importante, ya sea que se trate de un hábito, o una relación que lo lleve a pecar. Hace todo lo posible para deshacerte, porque estas acciones afectan tu relación con Dios y tu futuro en el reino. Después de sus comentarios sobre la lujuria, Jesús abordó la mala interpretación de la ley por parte de los fariseos, con relación al divorcio. Él dijo, el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que su mujer adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5 del 31 al 32. Este pasaje ha causado un gran daño a la iglesia y a las personas que hoy en día experimentan el divorcio. Basándose en estos pasajes, algunos dicen que si alguien que está divorciado se vuelve a casar, está cometiendo adulterio, y el segundo matrimonio es inválido y pecaminoso. Jesús no estaba dando las reglas del divorcio para todos los tiempos y para todas las circunstancias, él estaba dando un ejemplo del divorcio, tal como lo practicaban los fariseos, exponiendo su mala interpretación de la ley. Para una discusión más completa de este tema, vaya a mi página web, www.richesinChrist.com y escuche la lección sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Notemos lo que la ley de Moisés decía acerca del divorcio. Cuando un hombre toma una esposa y se casa con ella, si él no encuentra algo favorable en ella, que le presente carta de divorcio, le pone en sus manos y la saca de su casa, para que ella se case con otro hombre, y los maridos mueren uno tras otro. Su ex marido, el que la despidió, no podrá volverla a tomar por mujer otra vez. Deuteronomio 24 del 1 al 4. La ley de Moisés no instituyó el divorcio, la ley reguló el divorcio. La ley fue diseñada para proteger a las mujeres, y hacer del divorcio algo formal, responsable y serio, porque el marido que se divorció de su esposa no puede volver a casar con ella. La carta de divorcio decía, declara quien ha dado orden de divorcio y carta de despido, ha hecho que la mujer tengan la oportunidad de casarse con otro, solamente. Este divorcio tiene que ser entregado como documento a la mujer en presencia de 2 testigos, que testifique que la mujer es libre. El problema es, ¿qué frase significaba indecencia? Deuteronomio 24:1. Los escribas debatían sobre el tema, que hasta ahora es un dilema durante siglos, una lucha entre liberales y conservadores. El punto para nosotros es que, en el Israel del primer siglo, los escribas y fariseos enseñaban que la ley instó a los hombres a divorciarse de sus esposas bajo ciertas condiciones. Si una esposa era una mala cocinera, si era pendenciera, si salía en público sin cubrirse la cabeza. Un rabino Akiva dijo, si un hombre viera a una mujer más hermosa que su propia esposa, podría ponerla en su lugar, porque la ley dice, cuando la esposa no es atractiva a los ojos del marido. Josefo, un historiador judío, se divorció de su esposa porque no estaba contento con sus modales.
En la época de Jesús, el divorcio era tan fácil que las mujeres no quieran casarse porque la institución del matrimonio era muy insegura. Nótenos, que Jesús habló sobre el divorcio, después de hablar sobre la lujuria. Él sabía que los hombres casados codician a otras mujeres, y por eso quieren divorciarse de sus esposas para tener a la mujer que deseaban. Según las religiones, los líderes tenían pleno permiso de la ley para hacerlo, si le daban a su esposa una carta de divorcio. Jesús, luego trató el tema de hacer juramentos. Habéis oído lo que la ley dice: no jurarás falso testimonio, sino cumplirás a tu prójimo lo que al Señor has prometido. Pero yo os digo, no jures en ninguna manera, sin hacer compromiso al que no podrás cumplir, que tu palabra sea solo sí o no, porque todo el resto, del mal procede. Mateo 5 del 33 al 37. La ley decía, no tomarás el nombre del Señor en vano. Éxodo 27, no tenía nada que ver con condenar y usar lenguaje grosero. Condenar, jurando que es verdadero, cuando se sabe que es falso, es un falso testimonio que se castiga en los tribunales. Los fariseos redujeron el juramento, simplemente no cometer sacrilegio. Decían que los juramentos que se hacen en el nombre de Dios deben ser verdaderos, que nunca se deberían romper, y los juicios por cualquier otro testimonio deberían cumplirse, porque tenemos palabra y somos hijos de Dios. Jesús dijo, que no debemos jurar por el cielo, porque es el hogar de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, y Jerusalén es su ciudad, del gran rey, que ni por un solo cabello de tu cabeza sea negro o blanco debemos jurar. Por lo tanto, ya sea que nombremos a Dios, o no, no debemos estar involucrados con juramentos mentirosos, solo tenemos que hablar la verdad, porque todo lo demás es malo. Había dos problemas con la ley. 1. Los líderes religiosos la interpretaron mal, porque no entendía que el Espíritu estaba detrás de ellos. Amar a Dios y amar al prójimo, y a todos los seres humanos es el fundamento de la ley, el cual es el poder real para cumplir plenamente la letra de la ley, y la ley del Espíritu, que es la ley de Dios. A través de sus enseñanzas, Jesús explicó el verdadero significado de la ley, e hizo más que eso. Él dijo a la audiencia, no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Mateo 5:17. Jesús cumplió la ley obedeciéndola perfectamente, tanto en la letra como en el espíritu y letra. Él cumplido todas las profecías acerca de él mismo, de su ministerio, su muerte y resurrección. La audiencia no lo sabía, pero Jesús también iba a cumplir la ley al dar poder a aquellos quienes creían que no se puede guardar la ley sin amor. Amar a Dios y amar a su prójimo es el fundamento de la ley. Recordemos que Jesús murió para producir un cambio interior en todos los que someten a Él, que Él vino a enseñarnos a dejar de vivir para nosotros mismos, a fin de que vivamos para Dios. Segunda de Corintios 5:15, y Mateo 16:24. La Biblia es una revelación progresiva del plan que Dios tiene para restaurar a su familia. Después que Adán pecó, estableció su plan eterno. Prometió la venida de la simiente, Jesús de una mujer María para cumplir su propósito de redimir al mundo. Génesis 3:15, que es la promesa a través de los siglos. Dios prometió que su ley sería escrita en los corazones de los hombres. Pondré mis leyes en sus mentes, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. En Ezequiel 11 del 19 al 20, dice, les daré un solo corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitando el corazón de piedra, les daré un corazón tierno, para que obedezcan mis leyes y ordenanzas. Entonces yo seré su verdadero Dios, y ustedes serán mi verdadero pueblo. En Ezequiel 36 del 26 al 27, dice, os daré un corazón nuevo con deseos nuevos y rectos, y pondré en vosotros un nuevo corazón y un espíritu en vosotros. Quitaré vuestro corazón de piedra de pecado, y os daré un corazón nuevo y obediente. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes para que obedezcan mis leyes, y hagan todo lo que yo les ordeno. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús abrió el camino para que Dios more en nosotros por medio de su Espíritu y nos capacita para guardar su ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto somos débiles en la carne, Dios envió a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda para ser liberados del pecado. Por esta obra, condenó al pecado en la carne, para que nosotros cumpliéramos los requisitos que la ley exige. Andad conforme al Espíritu, y no conforme a la carne. Romanos 8 del 3 al 4.
Esta transformación no es efectiva sin nuestra cooperación voluntaria de obedecer a Dios. El cristianismo no es seguir reglas, sino tener una relación con Dios, y anhelar conocerlo más plenamente y agradándole en todo lo que hacemos, por la seguridad que tenemos de que Él nos amó lo suficiente para morir por nosotros en el Calvario, y está listo para perfeccionarnos a medida que nos mantenemos fieles a Él. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.